Profetas del pueblo hebreo. Amós. Primera parte. Amós, natural de Tecoa en Yehudá, cerca de Bet-Lehem, y pastor de profesión, profetizó en el reino del norte, llamado Reino de Israel. Fue un contemporáneo mayor de los profetas Yesaía y Josea, y estuvo activo alrededor del año 750 antes de la era común durante el reinado de Jeroboam II de Samaria, mientras que Uzía era rey de Yehudá. La decadencia de Asiria. El título de su libro señala claramente la época de Amós como la de los reinados de Uzía, rey de Yehudá, e Jeroboam, rey de Israel. Bajo estos dos reyes, Israel y Yehudá pudieron recuperar parte del prestigio que habían perdido durante el siglo y medio que siguió a la división del reino de Salomón. La causa principal de ello se encuentra en la condición debilitada de los enemigos del pueblo hebreo. Los sirios de Damasco habían sido reducidos a un estado de sometimiento por los asirios. Los moabitas y edomitas habían sido derrotados decisivamente por los reyes anteriores de Israel y Yehudá. La propia Asiria estaba en esa época demasiado ocupada frenando las incursiones de los armenios como para interferir en el desarrollo de los acontecimientos en Occidente. De hecho, la política de conquista de Asiria había agotado los recursos de su pueblo a tal grado que ya no había que temer a Asiria. Jeroboam II, el conquistador. Con la decadencia del imperio asirio, el pueblo hebreo alcanzó su máximo nivel de desarrollo económico y político desde los días de David y Salomón. Como Damasco había quedado paralizada, Jeroboam II pudo restaurar las fronteras de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá. Hamat era un pequeño principado en el extremo norte de Siria, y en los primeros tiempos era el límite más norteño de la nación. El mar de Arabá era una especie de bahía del Mar Rojo, en el que Salomón había construido su puerto de Elat para el comercio con la India. Bajo Jeroboam II, se restableció el comercio con la India y el país se inundó de esos lujos que eran la desesperación de todos los profetas. En el norte, la conquista de Jeroboam se extendió al este del Jordán hasta el río Eufrates. En esta zona se le habían opuesto los arameos de Damasco, pero su condición debilitada no ofreció un freno muy serio al poder creciente del rey israelita. Tan grandes parecieron las conquistas de Jeroboam a sus contemporáneos que el profeta Amitai lo consideró como el Salvador enviado por la divinidad para restaurar el reino. Orgullo nacional. Los éxitos militares de Jeroboam le dieron una confianza irracional en la destreza de sus armas. Era natural que el pueblo hebreo creyera que el Todopoderoso, su Dios, había estado con ellos en sus esfuerzos por restaurar la antigua gloria de Israel. Esperaban éxitos aún mayores contra sus vecinos hostiles, y esperaban confiadamente el así llamado Día del Eterno, cuando el Todopoderoso entraría en el campo de batalla directamente contra sus enemigos. Era una época de ferviente patriotismo. Los sacerdotes y los hijos de los profetas eran unánimes en la creencia de que el Eterno había comenzado por fin a cumplir sus antiguas promesas a la nación. La bendición de Noé, mencionada en Génesis capítulo 9, del verso 25 al 27, había prometido que los filisteos y los cananeos serían conquistados. Bilam, mencionado en Números 22 y 24, había visto la victoria final del pueblo hebreo, y las bendiciones de Jacob habían prometido la mayor prosperidad a las tribus de Israel. Por lo tanto, Jeroboam pudo señalar con orgullo sus logros en el campo de batalla, y en medio del regocijo general por la recién obtenida emancipación, el rey fue aclamado como el salvador del pueblo y el defensor de la creencia y el culto nacional. El Día del Todopoderoso. Fue en ese escenario de aspiraciones nacionales sin límites que el profeta Amós llegó con su mensaje de fatalidad. Para Amós, el Día del Todopoderoso no era un día de esperanza para el pueblo. Por el contrario, ese día,
El Eterno demolería toda la estructura que se había levantado sobre un culto falso de sacrificio y opresión. Dice Amós, capítulo 5, versos 18 y 20. Hay de ustedes que desean el día del Todopoderoso, será oscuridad y no luz. Ciertamente el día del Todopoderoso no será luz, sino tinieblas, la noche más oscura sin un destello. El reino de Israel y la casa de Jeroboam tendrían un final terrible en el día del Todopoderoso. Capítulo 5, verso 2. Ha caído la doncella de Israel. Ella no se levantará más. Está abandonada en su tierra, sin nadie que la levante. Contra Jeroboam. Y como para no dejar ninguna duda sobre su significado, el profeta Amós dice que el Eterno se levantará contra la casa de Jeroboam con la espada. Capítulo 7, verso 9. Siguiendo con esta línea de pensamiento, Amós advierte a los israelitas que el imperio asirio vendrá de nuevo para oprimirlos y llevarlos cautivos. El sistema de sacrificios en Gilgal y Betel no servirá de nada contra el poder de los asirios. Capítulo 5, verso 5. Porque Gilgal ciertamente será llevada en cautiverio, y Betel será destruida. Estas palabras de Amós estaban demasiado alejadas de los pensamientos y ambiciones de los estadistas israelitas como para dejar una impresión permanente en sus políticas internas y externas. Frente a las vagas amenazas de catástrofe, los dirigentes del Reino del Norte podían señalar con certeza una prosperidad sin paralelo de la nación israelita. Tampoco los perturbaron mucho los ataques de Amós contra su culto. Estaban convencidos de que, si el Eterno realmente hubiera estado insatisfecho con su modo de adoración, no habrían podido derrotar a las naciones que los rodeaban, ni disfrutar en paz de su recién encontrada riqueza. El hecho de que Amós fuera ciudadano de Yehudá, en ese momento súbdito de Israel, sin duda restó eficacia al mensaje del profeta, y no nos sorprende saber que se le ordenó regresar a su propio territorio y descargar su ira contra los judaítas. El crecimiento de Yehudá. Mientras Jeroboam estaba al consolidar las fuerzas del reino de Israel, Uzía estaba fortaleciendo su reino de Yehudá. Sin embargo, a diferencia de Jeroboam, se dedicó principalmente a medidas defensivas. Ayudó a restaurar el puerto de Elat y recuperó parte del territorio que había perdido ante los filisteos. Tampoco descuidó la restauración de los muros de Jerusalén, que habían sido desmantelados por Joás, rey de Israel. Al añadir torres y fortificaciones hacia el norte, la ciudad se volvió tan inconquistable como lo fue durante los días de David y Salomón. Parece que se hicieron grandes avances en la organización del ejército permanente. Los soldados estaban ampliamente equipados con todos los suministros necesarios para la guerra, incluyendo grandes máquinas militares para lanzar piedras, que se habían inventado durante el reinado de Uzía. Artes de la paz. En las artes de la paz, Uzía superó lo que había hecho por la organización militar del reino. No solo se le atribuye el mérito de alentar las facultades inventivas de sus súbditos, sino que también parece haberse dedicado diligentemente al desarrollo de la agricultura. Cavó inmensas cisternas para su ganado en la Cefelá, la tierra baja al oeste de Yehudá, y en las colinas de Yehudá, y tenía labradores y viñadores en las montañas y en los campos fértiles, porque amaba la agricultura. Por estas obras, Uzía merece ser aclamado como uno de los monarcas más poderosos y benéficos de Yehudá. Amós va al norte. No hay evidencia directa que nos permita descubrir por qué Amós, un ciudadano de Yehudá, fue al reino del norte para entregar su mensaje profético. No deja de censurar a Yehudá, pero todo el peso de su crítica social recae sobre Jeroboam y los israelitas. Las razones de esto probablemente se encuentran en las relaciones políticas entre los reinos del norte y del sur. Desde la división del reino, había habido una disputa sobre la prioridad de Jerusalén sobre Samaria.
Amasillá, el padre de Usía, decidido a demostrar su derecho al trono de Israel, había desafiado a Joás, rey de Israel, a que fuera y se miraran a la cara. Los dos reyes se encontraron en batalla cerca de Bet-Shemech en Yehudá. El ejército de Amasillá fue derrotado y huyó en desgracia a Jerusalén. Los israelitas del norte, victoriosos, llevando consigo al cautivo Amasillá, marcharon sobre Jerusalén, que no estaba en absoluto preparada para estos repentinos reveses militares. En el año 791, antes de la era común, los muros de Jerusalén fueron demolidos y el templo y el tesoro público saqueados. Para consolidar aún más la sumisión de Yehudá, tomó rehenes de los nobles del reino de Yehudá. Yehudá, un vasallo. Cuando Usía y Jeroboam II comenzaron sus reinados, las relaciones entre los dos reinos permanecieron inalteradas. Yehudá todavía era vasallo de Jeroboam, y el resentimiento de los judaítas debió haber sido intenso. Usía había despertado, en cierta medida, el orgullo de su pueblo. Como hemos visto, las fortificaciones de Jerusalén habían sido reparadas y el ejército judaíta había ganado nuevas fuerzas bajo la administración del rey. Todavía no se había hecho nada para vengar el saqueo del venerado Templo de Jerusalén. La situación era tal que despertó el fervor patriótico de todos los judaítas amantes de la libertad. Con el recuerdo fresco en su mente de las indignidades sufridas por su país, Amós, ciudadano de Yehudá, sintió el llamado al deber profético. Fin de la primera parte.